¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto. Me sumo, en realidad. Tomo una de las frases de Alberto Fernández recién para preguntarte, porque lo que plantea Alberto Fernández es que en la Argentina se construyen precios en base a la expectativa de inflación que asusta, que la verdad que asusta. ¿Cómo rompes esta inercia de expectativas? Bueno, lo primero que habría que decir es cuál es el rol que juegan las expectativas y expectativas respecto de qué. En general las expectativas tienen que ver con qué va a pasar con la inflación. Entonces vos podés pensar, bueno, ¿y qué va a hacer el Banco Central? Entonces, si hay expectativas negativas hacia el futuro, es porque esperás que el Banco Central haga cualquier cosa, digamos, ¿no? Y la verdad es que esas expectativas se vieron avaladas en la realidad. O sea, en estos últimos 2 meses el Banco Central emitió 450.000 millones de pesos. Cuando la gestión anterior tenía la idea de que había que mantener la base monetaria congelada, ¿sí? Y estábamos en alrededor de 1,3 billones de pesos que daban vueltas en la economía, pero no aumentaba más. ¿2 meses ahora, estás hablando de desde el 10 desde de diciembre? Octubre, desde octubre hasta hoy, digamos, ¿no? Que ahí se emitió para poder pagar, entre otras cosas, aguinaldos. Se emitió para el sector público. Exacto, se emitió para pagar aguinaldos, ahora se está emitiendo para comprar dólares, dólares que después van al Tesoro para que el Tesoro pague deuda. Pero bueno, digo, las expectativas tienen una base en la realidad de la política monetaria este también, proyecto de emergencia, ¿no tiene como base no emitir? Dice, vos me estás sacando a mí del sector privado, porque la verdad que es un reajuste del sector privado el proyecto. No puedo emitir porque nadie me compra. No puedo colocar deuda porque nadie me compra. No quiero emitir. ¿De dónde saco el dinero? Porque no bajo el gasto al sector privado. Pero hay una señal que es no emito. Está claro que este aumento de la presión tributaria iría a una situación de déficit primario cero o incluso algo de superávit primario, ¿no? ¿Viste? Cuando dicen no hay ajuste, en realidad estamos pasando de un déficit a superávit. Bueno, eso es claramente un ajuste de la cuenta pública que hasta Fernández lo reconoció. Es verdad que en ese sentido habría menos motivos para emitir, pero el 20 de diciembre el Banco Central emitió 100.000 millones de pesos para que los use el Tesoro, son adelantos transitorios. Esos pesos que agarra el Tesoro probablemente pague deuda en pesos con eso. Pero eso el empresario, y sobre todo el empresario pyme, que aumenta los precios, no anda detrás de verle cuánta emisión hay, ahora emitió 100.000, la verdad no es así. Mira, algo de eso hay, o sea, los argentinos conocemos la inflación muy bien. Hace 70 años que tenemos mucha inflación y siempre ha sido por política monetaria. Agarro hoy a 10 empresas que aumentaron precios, le pregunto por qué aumentaron, nadie me va a decir porque emitió, nadie. Pero que quede claro que detrás de todo está eso. Ahora sí, hay algo de cierto en lo que decís. Por eso, ¿qué pasó en este último tiempo? A ver, las tarifas están congeladas. ¿Qué pasó? En agosto tuviste un salto del tipo de cambio de 45 a 60. Entonces, ¿qué pasa? Esos efectos de cuando saltas mucho el dólar, después los tenés en los precios de a cuentagotas, ¿sí? El dólar subió 30% en un día. La inflación todavía no subió ese 30%, ha aumentado poquito en estos meses en comparación con ese aumento. ¿Y qué tenés? ¿Toda la economía argentina está dolarizada? No, pero sí. Entonces, ¿no por qué? Porque las importaciones serán alrededor del 10% del PBI, es decir, es poquito. O sea, los productos importados que van a aumentar, obviamente, un día después que aumente el dólar, ya está, los precios importados en pesos subieron. Pero ¿qué pasa en Argentina? Que el efecto del dólar es tan importante sobre los precios en general. Que no tenemos moneda. O sea, los argentinos no pensamos en pesos con absoluta racionalidad, porque el peso no es una moneda que preserve su valor en el tiempo. Entonces, ¿qué haces? Vos decís, ¿cuánto estoy ganando hoy? $100. Bueno, si aumenta mucho el dólar, no puedo seguir vendiendo en pesos, porque voy a empezar a ganar 70 pesos, $70, 80. Entonces trato de mantener mi margen. Entonces yo ahí te digo, bueno, bárbaro. Entonces vos decís, yo, comerciante o empresario, yo quiero seguir ganando los $100, con lo cual aumento precios, pero no vendo. ¿Qué es el tema? Entonces, se desploma el consumo y te siguen subiendo precios. Antonio, en 2018... el aumento del dólar fue del 100%, ¿sí? Y la inflación fue del 55%. Sí, este año también, 2019, 110 el dólar y 55 la inflación. Entonces, y ahí vos decís, sí, subís los precios y no vendés. Bueno, ¿y cuál fue la consecuencia en 2018, que es donde tengo datos? Pues ya en 2019 todavía no hay. Cerraron 11.000 empresas. O sea, por eso es tan importante, digamos, evitar estos saltos del tipo de cambio, esta inestabilidad macroeconómica. Porque a la larga tenés suba de precios, pero además te quiebran las empresas porque en algún punto la restricción presupuestaria no te puede pagar esos aumentos de precios. Y cuando vos hablás, en última instancia, siempre mencionás al Banco Central. La anterior gestión decía no emito, que era uno de los temas de Sturzenegger,
y con esa forma voy a bajar la inflación. La inflación se disparó igual. Sí. Dos cuestiones ahí. La primera es una cuestión de credibilidad. El Banco Central tiene que ser creíble. Entonces vos decís, no emito, tiene que haber credibilidad de que no vas a emitir. Ahora, ¿por qué esa credibilidad se vio golpeada? Bueno, principalmente yo te diría que tú tenías algunos resultados marginalmente buenos para mostrar. Digamos, hasta julio la inflación venía cayendo por 4 meses consecutivos. ¿Teníamos inflación alta? Sí, altísima. Pero esa no emisión generó ciertas expectativas de que la inflación iba a bajar y efectivamente bajaba. Bueno, en agosto, a ver, las PASO dan el mensaje de que se abandona el programa con el fondo, el Banco Central va a abandonar su política de no emitir y se va a ir a un cepo. Todas cosas que efectivamente pasaron. Pero en 2018 la inflación fue altísima. Bueno, y ahí está la segunda cuestión, el tipo de cambio. O sea, claro, cuando vos tenés saltos del tipo de cambio, podés verlo, como lo que decía recién, se traslada a algunos precios, pero también es una caída de la demanda de dinero. Entonces, si vos tenés una base monetaria que no se mueve, pero la gente deja de demandar los pesos, ¿qué quiere decir eso? ¿Se van a comprar dólares o se abalanzan a comprar bienes que creen que en el fondo no van a perder valor? Contame hacia adelante, ¿qué ves? Bueno, hacia adelante, digamos, este plan puede generar, y ya hemos visto que está generando, ciertas expectativas favorables en términos de los inversores internacionales. O sea, el riesgo país bajó de alrededor de 2.000 puntos a 1.600, 1.700. ¿Por qué? Bueno, porque aumentaste impuestos, ¿sí? Y la fórmula de actualización de la... Eso fue central como mensaje. O sea, a ver, estamos hablando de que el 50% del gasto nacional, es decir, del gasto de Alberto Fernández, es jubilaciones. Si vos lo congelás en términos reales... a los acreedores le diste un mensaje. La señal es, te voy a reprogramar la deuda, probablemente te haga alguna quita, pero aceptámela porque en el futuro voy a tener superávit fiscal para pagarte. ¿Sí? Eso es importante. Los costos de esos obviamente son los jubilados que se les va a ver reducido respecto de la fórmula actual. Seguramente cobren menos en términos reales, ahí tenés un costo. Tenés un riesgo de juicios enorme. Seguro, porque ahí hay una ley del Congreso que no se está cumpliendo por decreto. Pero bueno, vaya a saber, las cuestiones legales yo las ignoro. Y el segundo costo es la actividad económica. O sea, vos, digamos, bienes personales tal vez no te pega de lleno, pero en el largo plazo afectás el ahorro, la construcción de patrimonio. Ahora, las retenciones a la exportación, digamos, y el cepo, estamos hablando de que una persona que exporta soja, si tiene que cobrar $100, se queda con 50 en la mano. O sea, eso es un tremendo... cobrar $100, claro, claro, porque con las retenciones, con el cepo, y si después quiere volver a comprar dólares para ahorrarlos, tiene que pagar 80. Entonces, le pagan 60, compra 80 y encima hay un impuesto del 33 en el medio. Entonces, el impuesto sobre las exportaciones es muy fuerte, lo que te puede afectar la actividad económica. Entonces, va a tener una actividad económica que ya venía mal, no se iba a recuperar, pero encima está golpeada con el tema de los nuevos impuestos. Así que, de futuro... Y después la otra variable, la inflación, probablemente te baje, porque vos con el cepo estás de alguna manera controlando todos los precios que tienen que ver con el dólar. Ahora, de largo plazo no es una solución. Ya hemos vivido 4 años de cepo y la inflación fue de las más altas del mundo. Hoy no podés sacar el cepo. Es decir, hubiera ganado Macri, tampoco lo podías sacar. Bueno, no se puede sacar. De hecho, lo colocó Macri. Tenés que aceptar otro precio para el dólar. O sea, si vos quisieras sacar el cepo... Yo te saco el cepo, mira, yo te saco el cepo. Listo, $1.80. Mañana lo tenés a 100, porque no hay nada que alcance acá. Ahora el dólar estaría en el valor que está en el blue, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó cuando Macri sacó el cepo? Todos decían, el dólar se va a ir a 50. No, se fue al nivel del blue. Sí, pero los precios aumentaron más. 4 años después, parte de la economía que estaba en el dólar oficial. 4 años después se fue a 83. Sí. ¿Por qué? Y ahí está perfecto lo que dice. Porque no se resolvieron las causas profundas que habían llevado al cepo, que eran un déficit fiscal que a la larga no se podía financiar. Cristina lo financió emitiendo dinero. Sí. Hoy no. Y Macri lo financió con deuda. Cuando se acabó la deuda, tuviste una crisis macroeconómica. El dólar blue, turista, no sé cómo quieras llamarlo, se va a ir a precios porque vos tenés cepo, pero no tenés cepo en teoría para comercio. Por eso, en parte sí, pero en parte no. O sea, la verdad es que el esquema del dólar con cepo, ponele que el dólar de acá a 3 meses no se mueve, el dólar oficial. Digo, la medida es a todas luces negativas para un montón de variables. Ahora, la inflación te la reprime.
Ese es el efecto que tiene. Es un gran control de precios sobre un montón de precios que son los bienes transables de la economía, es decir, lo que se pueden exportar e importar, que quedan de alguna manera anclados y atados a ese dólar. Si tenés provisión de dólar oficial. Sí, obviamente. Okay. Ahora, si el dólar blue empieza a escalar, porque aparece la incertidumbre, porque no se resuelve el tema de la deuda, etcétera, bueno, eso es un indicativo de expectativa de devaluación futura. Y ahí sí te puede empezar a afectar fuerte. Si una empresa exporta, pero tiene que importar, importa a 60 al dólar mayorista en realidad, ¿no? 60 pesos de 60, sí. 59,89. Por eso... O sea, por eso no debería el valor blue pasarse a... A menos que empieces a tener como una mayor incertidumbre que genere una expectativa de, uy, este dólar oficial se va a abandonar en el corto plazo. Ahora, fíjate vos, el importador hoy tiene ese acceso al dólar oficial, pero ya casi no. Una nota de esta mañana del Cronista decía, aparecen las nuevas restricciones a la... Es obvio, siempre pasa lo mismo. O sea, vos con un control... Eso es de manual. De manual, porque con el primer control lo que haces es control del dólar, perfecto. Pero ¿qué estás generando? Un subsidio al importador. Entonces el importador te quiere importar un montón. Y vos decís, uy, no, pero la industria nacional que yo... pones la traba. Y otra vez la traba. Una traba, lleva otra traba. ¿Y después qué pasa? Como las empresas no pueden importar, tenés una actividad económica caída. ¿Qué hace el gobierno? Subsidia la tasa de interés. Bueno, y empiezas con los controles que no terminan más. Digamos. Ahora, todo esto es una situación que siempre plantea el gobierno. Dice, bueno, esta es una situación de emergencia hasta el 31 de marzo. Sí. Démosle el visto bueno que, bueno, hasta marzo están tapando baches, evitar una hiperinflación. A partir de marzo, ¿qué? ¿Por dónde tenés que arrancar con un plan económico? Bueno, lo que pasa es que ahí creo que hay una gran diferencia de visiones. Sí. Guzmán, hace unos 3 años, una interesante conferencia que da, él dice, bueno, él reflexiona sobre por qué fracasó el modelo kirchnerista en los últimos 4 años. Y dice, nos inventamos la idea de que el aumento de la demanda, el aumento del gasto público, generaba crecimiento infinito. Y eso no es así porque no pasó. Y efectivamente los datos dicen que aumentaste el déficit, aumentaste el gasto público y la economía no crecía. ¿Qué tenés que hacer para que la economía crezca? Bueno, bajar la presión tributaria, tener confianza internacional. Es decir, el riesgo país está en 1.600, ¿es mejor que esté en 2.500? Sí, pero tendría que estar en 400. ¿No? Ahora, ¿cómo haces para eso? Tenés que tener un superávit fiscal sostenible, creíble en el tiempo. La inflación debería ser, será del 40 este año, el año que viene, sí o sí, 2021, tendría que llegar a 30. Tendría que estar en 30. Y el año que viene la expectativa tendría que ser que esté a un 20 o un 17. ¿Cómo haces eso? Con políticas ortodoxas, con un banco central duro, con bajos impuestos, con un gasto público que baje, con menos funciones para el Estado. No veo eso en la ideología de este gobierno, ¿no? Ahora, ¿y en la de Macri? Porque este es el problema que yo veo. ¿Y en la de Macri? Y bueno, Macri probó por 3 años que no hizo eso. Bueno, pues lo hizo cuando no le quedó otra. Por eso, pero entonces, ¿qué solución hay? Porque nosotros siempre decimos lo mismo. Algo más diferente que Cristina no había que Macri. Sí, no. Entonces, esto no funcionó. Macri no, digo, Macri o ponerle el que quieras como... El programa de Cristina Fernández no funcionó, el de Macri no funcionó, el de tal no funcionó. Digo, ¿y entonces? No, es que, mira, hay un colega mío que se llama Luis Seco, gran economista, lo conoce. Y él dice, Argentina probó de todo. Claro. Pero lo que no probó es no tener déficit fiscal. O sea, las veces que más o menos sí lo probó, por ejemplo, 2003, 2007, la economía creció. No es que Néstor fue una cosa virtuosa que dijo, vamos a construir el superávit. Apareció el superávit, ¿no? Digamos, con tremendo ajuste. Ahora también, o sea, el gran ajuste del dólar hizo que las cuentas públicas se licuaran. O sea, Macri agarró un déficit primario de 20.000 millones de dólares y con todo lo malo que hizo lo dejó en 3.000 millones de dólares. O sea, hoy ajustar el déficit es mucho más fácil que antes. Parte del trabajo sucio se hizo con todos estos 4 años de crisis, si querés, porque fueron años malos. Bueno, este gobierno está tratando de ir a un superávit primario por las malas, subiendo los impuestos. Pero primario es... sin pagar los servicios de deuda. Claro, y con los servicios de deuda... Porque Macri me llevó a 3.000 millones, pero vos no me estás contando la deuda. No, ya sé, no te estoy contando. Que igual algo cayó, se redujo casi a la mitad. Ahora, este gobierno va a ir a ¿qué? Bueno, renegociar. O sea, porque sí, porque si no, obviamente tendrías que hacer un ajuste mayor, mucho mayor. Del gasto y del presupuesto en general, ¿no? Bueno, entonces acá ¿qué vas a hacer? Subís impuestos, lográs el superávit primario y el superávit financiero... Hablás con los acreedores, le decís, mira, no te puedo pagar. Se va a posponer eso.
Vos posponés el problema. Sí. Lo que pasa es que tenés que generar Bueno, el sí. superávit necesario para eventualmente Sí, poder si lo pagar. podés reestructurar bien, es como cualquier empresa que hace un acuerdo de acreedores, Sí. la verdad. Y si te y si te baja el riesgo país, Sí. eventualmente el día que tengas que pagar, refinanciarás. reestructurar y No, refinanciás. refinanciarás. Claro, refinanciás. Que es lo que hace Pues- cualquier país normal del mundo. ¿no? Claro. Pero cualquier país normal del mundo tiene baja inflación, su economía crece, no tienen impuestos estrafalarios. Sí, bueno, qué difícil entonces, la Argentina, ¿eh? sí, obviamente que para economistas es a la vez frustrante, pero a la vez para es vivir, un para experimento. vivir es ¿no? muy complejo. Sí, sin duda. Porque no, es esto, ¿ves? Como es lo que dice Luis Seco, todo se probó. Pero no, nada funciona, está bien, no se probó hacer las cosas bien, eso es real. Sí, hay causas de Sí. fondo que como que nunca se tocan. Sí. Mirá, es paradójico. Macri, en el principio de su gestión, hace un discurso parecido a lo de Fernández. El gasto público no se puede tocar. Sí. Apenas vamos a corregir la grasa militante, Sí, ¿te acordás que siempre? sí. Pero eran cosas como muy de maquillaje porque si bajamos el gasto va a haber una depresión económica. Entonces nos tenemos que endeudar. Guzmán te dice lo mismo, mira, no, el gasto no lo podemos bajar, entonces tenemos que reprogramar con los bonistas. No, Está no, bien, igual- pará, y además te pongo más impuestos. Y subo impuestos. Claro. Pero fueron al Congreso Pero- y el gasto pero el público lo gasto no. tocaron. Jubilaciones. Por eso, ahí tenés Ahí un está el punto. pragmatismo. Encima es el digamos. más En importante. 17 días. Contra eso le sumaste 2 bonos, ¿no? Y que yo no sé cómo es la ecuación final. Sí, No, vas a- da, no. da muy holgada Si no, a no favor hubieras del hecho todo ese gobierno. trabajo, Sí, pues, sí. vas Sí, a era cortar la por algo lo pirámide. hicieron, sí, está claro. Y vas a Sí, achatar no, la no. pirámide. Son AUH y los 2 bonos son 36.000 millones de pesos. Claro, sí, y de nada. recaudación estamos hablando de mínimo 250.000 millones de pesos. O sea que las cuentas le están dando muy a favor del gobierno. Bueno, y ahora la sociedad, entre comillas, parece que se lo está tomando bien. Los partidos de izquierda que le reventaron el Congreso a Macri, no sé, ellos no votaron en dicen contra. nada. Ellos votaron en contra. Votaron en contra. Manifestaciones. Quizás- No ha volado una canica. No, Prefiero que no Sí, vuele ninguna. bueno, no pero hagas para, la bueno. gran, no Pero hagas, esto es- no hagas es- la gran. No, pero es la, no, Tienen por que eso. devolver es la la bipolaridad por eso, no. argentina. Cuando Cambiemos estaba en el gobierno, el PJ decía, se están metiendo con los jubilados y 18 toneladas de piedra, dijo Bullrich. Y ahora que cambian, tenés a todo Cambiemos diciendo se meten con los jubilados y hace 2 años hiciste lo mismo. La política, Digamos- es una cosa extraordinaria. Cristina Fernández de Kirchner en 2010 hace todo un alegato sobre por qué estaba mal la doble indemnización. Sí. Dice, estos gobiernos que nos prometen cosas maravillosas, pero esto es muy costoso y va a generar resultados peores a los propuestos. Fantástico, parecía Milton Friedman. Bueno, y después, imagínate, ahora Alberto pone la doble indemnización. Iván, muchas gracias. Gracias Muy a atento. ustedes.